Bueno, el otro tema es un tema realmente grave, un tema que todavía no está resuelto a esta hora. Ocurre en París, una serie de atentados y tiroteos. Ya llevan, por lo menos, estoy leyendo lo que dice el diario El País de Madrid, 100 muertos en una matanza terrorista en la ciudad de París, en 2 distritos. Y uno de estos ocurrió en un salón de fiestas, un salón de baile que se llama el Bataclan, donde decenas de rehenes habían sido evacuados por la policía. También hubo explosiones cerca del Estadio de Francia, donde estaba jugándose el partido entre Francia y Alemania. Una grave situación que, por supuesto, pone en vilo a Europa y a muchos de los países que están en este momento, por ejemplo, participando en una ofensiva contra el Estado Islámico en el Oriente. No está claro en realidad a quién corresponde estos atentados, pero da para una enorme cantidad de especulaciones. Nuestros invitados también van a comentar esto. Muchos se preguntan cuál debe ser en adelante la reacción. ¿Es de alguna manera una forma de presionar a Estados Unidos para que finalmente envíe tropas a territorio sirio? ¿Qué creen ustedes que es lo que tendría que pasar en adelante? No sé, a ver, congresista. Bueno, en primer lugar, tengo entendido que este atentado, este ataque terrorista, primero no sabemos, nadie se ha puesto de quién es la autoría, en primer lugar. Y yo creo que no es un atentado solamente contra París o contra este país francés, contra Francia, sino es un atentado realmente contra el mundo entero. Porque cualquier parte del mundo se podría producir un atentado de esta naturaleza. O sea, atenta hoy día a toda la humanidad realmente. Creo que el presidente Barack Obama ha salido también justamente al frente de un apoyo que le va a dar a este país. Sin embargo, me parece esto gravísimo, que suceda todavía en pleno siglo XXI, que todavía haya atentados terroristas donde, como tú acabas de decir, hasta estos momentos hay cerca de 100 muertos y posiblemente puedan haber mucho más. O sea, ¿qué gravedad ha habido aquí y quién se va a poner la autoría y contra quién vamos a luchar? Y no solamente va a luchar el país de Francia, sino tendríamos que luchar todo el mundo contra este tipo de gente que ya no debería existir en pleno siglo XXI, ¿no? Óscar. Hablaba sobre el papel de Estados Unidos, y es que Estados Unidos ha utilizado un par de doctrinas que han modelado un poco su política internacional. ¿Recuerdas la doctrina del destino manifiesto y la doctrina Monroe, ¿no? La fuerza expansiva del imperio? Creo que a nivel internacional Estados Unidos debe entrar en un proceso de reflexión de cómo quiere entenderse con el resto del mundo. La hegemonía no lo va a mantener y esos conflictos van a generar que mucha gente inocente, como lo que ha sucedido hoy, pierdan vidas, se genera un gran problema. Y a propósito, nuestra solidaridad con el pueblo francés. Las ideas producen consecuencias. Es hora de revisar algunas ideas que nos están llevando a estos escenarios que nadie quiere. Bueno, no está confirmada la autoría, pero uno podría fijarse por los objetivos que tiene que ver con aquellos países que están apoyando esta ofensiva. Piénsense, por ejemplo, lo que pasó en Australia, lo que pasó en Ottawa, en la capital de Canadá, hoy en Francia, que Francia está también colaborando con estos ataques aéreos. Y bueno, y volvemos al tema, ¿no? Hay quienes dicen que lo que busca Estado Islámico es provocar efectivamente esta reacción. Porque lo que ellos quieren es que haya una invasión de su territorio, porque lo que quieren es enfrentar a Occidente en su propio territorio. Y eso es algo a lo que estas potencias se resisten por razones políticas. La opinión pública de estos países simplemente no quiere verse involucrada en más enfrentamientos. Sí, mira, yo creo que como país civilizado que somos, condenar estos atentados. Nosotros los peruanos sabemos lo que significa el terrorismo porque lo vivimos en los 80 y parte de los 90. Pero yo creo que la respuesta no puede ser unilateral. Creo que uno de los problemas internacionales que tiene el mundo es el terrorismo, ¿no? El terrorismo del Estado Islámico, ese terrorismo yihadista, ¿no? Y la respuesta, cuando se convierte en unilateral, muchas veces se desborda, se deslegitima la respuesta. Yo creo que hay que buscar mecanismos a través de Naciones Unidas y que sea una respuesta del mundo civilizado frente a estos extremistas que, como te digo, los afectados no son Francia, creo que los afectados es el mundo entero, ¿no? Entonces, en consecuencia, si todos somos los afectados, la respuesta también debería ser conjunta, ¿no? Yo creo que estas doctrinas, como aplicó George Bush, hijo, de manera unilateral, o como la guerra en la prevención, creo que nada bueno trajo.
generó más conflicto, generó más sangre, generó más odio. Yo creo que las potencias tienen una gran responsabilidad en este caso de convocar a través de Naciones Unidas para que el mundo civilizado dé una respuesta y de esa manera poder contraatacar este sistemático atentado terrorista, porque no solo es Francia, es el mundo civilizado, es Europa, Estados Unidos, es Asia, puede llegar también acá que América del Sur, ¿no? Entonces, si el mundo civilizado ha sido capaz de organizarse después de la Segunda Guerra Mundial para mantener la paz, yo creo que deberíamos mantener esa misma ruta, ¿no? La triste noticia es que la policía de Francia intervino y como consecuencia de esta intervención, no sabemos todavía las circunstancias, pero que esto ha terminado con la intervención de la policía de Francia y en lo que dice el diario El País que han muerto por lo menos un centenar de personas. Wow. Es lamentable que esto haya ocurrido, no tenemos las circunstancias todavía, pero ya por el alto número de víctimas es algo que por supuesto nos preocupa a todos. Vamos a seguir informando. Vamos a dejar ese tema ahí, vamos a ir a nuestra pausa y vamos a seguir con nuestros temas aquí en 5 de las 7. Pegamos entonces el siguiente tema. Perfecto. Vamos con el siguiente tema entonces, el tema número 3. Y es que estamos ya en elecciones. El presidente de la República ha convocado a elecciones. No, perdón, me adelanto un poquito con ese tema. No, me adelanté. Es lo de Nadine Heredia. Lo de Nadine Heredia, que acá estaba esperando. Sobre todo Julio estaba ansioso por responder a... A ver, pero voy a empezar con Oscar. A ver, desde su punto de vista desapasionado, él no está aquí en la política. ¿Qué crees que llevó a Nadine Heredia a reconocer finalmente que eran sus agendas? Antes, los juicios en un Estado de Derecho, en una democracia, no se ganan en los medios, se ganan en los tribunales de justicia. Pero los políticos además tienen el reto de ganar los juicios en los medios de comunicación, es decir, los juicios mediáticos. Yo creo que Nadine Heredia ya perdió el juicio mediático. ¿Por qué? Porque ha cambiado de versión. No es sostenible esa versión de que no pude reconocer las agendas porque no tuve un contacto directo con ellas. Uno sabe cuál es su letra, no necesita revisar hoja por hoja las agendas. Aquí el tema, Armando, es que ella ha perdido el gran capital político que tenía porque no ha ejercido una defensa mediática adecuada. Estoy siendo un analista de buena fe, creyendo en su versión. Cruzo el río y me pongo en el lado un poco del congresista. Bueno, ¿por qué ha demorado tanto en reconocer que las agendas son suyas? Entonces, esto genera una serie de sospechas, de comentarios, hay un halo de misterio en todo esto y da lugar para comentarios como el que vamos a escuchar a continuación. Ajá, bueno, a ver. Primero quiero aclarar que no hay ningún tipo de apasionamiento en el caso de la señora Nadine Heredia. Las agendas no las sacó a la luz el fujimorismo, las sacó un ex nacionalista. O sea, vamos a partir de ese punto. Y no solamente se enteró el Parlamento íntegro con las diferentes bancadas, sino toda la sociedad peruana y los 30 millones de peruanos, que creo merecen una explicación tratándose de la primera dama de la nación y esposa del presidente Ollanta. Y yo quiero hablar acá sin apasionamiento, ya no quiero politizar más el tema, sino hablar del punto de vista jurídico. Vamos a analizar qué es lo que ha dicho la señora Nadine hoy día en esta conferencia respecto a estas agendas. Aquí hay 3 puntos importantes que debe tener en cuenta y seguramente ya lo tiene en cuenta el fiscal que está llevando a cargo este caso. El primer punto, ¿cuál es el elemento jurídico? El primer punto, cuando ella el día de hoy dice, se atribuye la propiedad de las agendas, reconoce que efectivamente son sus agendas. Entonces tenemos que pensar que dentro de una investigación, la palabra del que está siendo investigado tiene cierto valor de veracidad para el fiscal. Pero en este caso la palabra de la señora Nadine ya perdió el valor totalmente por las contradicciones y mentiras acerca de las agendas desde un principio. Primero las negó, luego las denunció como robadas. El señor Heredia hicieron una serie de leguleyadas a través del habeas corpus para tratar de, de paralizarlo. Entonces,
Todo esto nos lleva a decir que efectivamente, dentro de sus contradicciones y mentiras, la credibilidad como elemento jurídico del fiscal se perdió. A ver, vamos segundo punto. Antes de ir al segundo punto, vamos con la Castañeda hoy. Desde el punto de vista jurídico. A ver, ya no tiene credibilidad la señora Heredia. Ha cambiado de versiones. Yo creo que acá en Perú en los últimos años venimos asistiendo a un tema que es que estamos judicializando la política. La política, lamentablemente, cuando tú tienes un enfrentamiento contra tu opositor, que en vez que se resuelve a través de elecciones, porque ese es el mecanismo de solucionar los conflictos políticos entre los partidos, o en el Congreso a través del debate, porque ni siquiera ahora se resuelva a través de los votos, sino sancionándolo al congresista que es opositor, como ha pasado ayer en pleno con el señor Daniel Labuta. Se recurre a mecanismos que están destinados para otros fines. Entonces la justicia tiene sus propios fines. Vamos a lo más específico. Para explicarte. Porque quizás lo que habría que explicarle a la gente es... para que la gente entienda. Pero es que no sé si para usted resulta más o menos claro cómo es que el dueño de 4 agendas un día dice, no son mías, y después se va a su casa y pasan varios días y regresa y dice, sí eran mías. Eso es lo que resulta difícil de creer. Yo por eso ya quería un poco ya aterrizar en el tema. Entonces, estamos judicializando la política, porque si tú revisas las agendas, en las agendas no hay ninguna comisión de delito. No hay ni siquiera ningún indicio de que se haya cometido un delito. Se hablan de números, pero bueno, pues esto tendría que tener una corroboración en el mundo fáctico. Acá no se ha encontrado... todavía no acaba la investigación. Todavía no acaba la investigación. Se le han levantado el secreto bancario a la señora, el fiscal Rojas, la comisión de la UNE, todo el mundo le ha levantado el secreto bancario, tributario, comercial y todos los secretos habidos y por haber. Eso por un lado. Por otro lado, cuando suceden los hechos que registran estas agendas, nosotros no éramos gobierno. En todo caso, eran fondos privados que fueron reportados a la OMPE, que en su momento la OMPE dijo, aquí no hay nada, pero como vinieron denuncias y hubieron presiones al Ministerio Público, ahí comienzan a judicializarse nuevamente la política. Entonces, estamos asistiendo... Pero si todo está tan claro, ¿por qué no fue al peritaje? ¿Por qué no dijo del primer momento? Pero por eso te digo, vayamos al fondo. Las agendas de por sí solo no demuestran la comisión de ningún delito. Ahora, ¿por qué la señora Nadine Heredia dijo, no la reconozco? No la reconozco porque nunca se le mostró. Recién cuando el fiscal Juárez la convoca para que manifieste su declaración, se les enseña. Y ahí, ¿tú crees que en 1 hora, 2 horas puedes revisar 4 agendas cuando tú no tenías conocimiento de esas agendas que databan de hace 8 o 9 años? ¿Tú recuerdas lo que tú, digamos, escribiste hace 8 o 9 años? Por eso cuando ella comienza ya a examinar en su casa, se da cuenta que justamente esas agendas eran las suyas. Ahora, eso no quiere decir que se esté reconociendo el contenido. Ahora, esas agendas han pasado de mano en mano. Esas agendas han ido contaminando de tiempo. Eso es parte de una estrategia. Como prueba tampoco puede estar válida. A Santiago a seguir justamente a hablar de este contexto referente a las agendas. Yo di el primer punto como elemento jurídico porque no quiero politizar el tema. El segundo punto. La señora Nadine hoy día en su conferencia, no lo que está diciendo Santiago Castañeda, sino la señora Nadine ha dicho bien claro, las agendas son mías, son de mi propiedad, pero al haber dicho que las agendas... Por eso, al haber dicho que las agendas son mías, y no hizo ningún tipo de astringencia de decir, pero el contenido, por decir, los 5 millones de dólares, por decir, el fondo mutuo Chío de $100.000, por decir, los $10.000 de la compañía brasileña OAS que están anotados, no los reconozco porque no son puño de letra. Ella tenía que haber dicho eso. Entonces, al no decir eso, ¿qué le está diciendo a la Fiscalía? Que no solamente ha reconocido la propiedad de la agenda, sino ha reconocido también que lo que está dentro de la agenda es correcto. Entonces, por supuesto que sí, porque lo que tenía que haber dicho ella... Lo puede decir mañana. Es que una estrategia no revela todo. Ya presentó su escrito. En el escrito... Déjame terminar la idea. En el escrito que ella ha presentado, yo pensé que justamente debería haber puesto, reconozco la propiedad de las agendas, son mías, pero el contenido, este contenido, no lo reconozco porque no son de mi puño de letra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al fiscal
le ha hecho prácticamente el 50% del trabajo. Porque primero, ¿qué tenía que hacer el fiscal? Reconocer si las agendas son de su propiedad. Segundo, ¿qué tenía que hacer el fiscal? Reconocer si el contenido que estaba ahí es cierto o no es cierto. Entonces ahora lo que le queda al fiscal es preguntarle lo siguiente. Señora Nadine Heredia, los 5 millones de dólares que hay aquí aproximadamente, dígame, ¿a dónde están y cómo llegaron ahí? ¿Quién se los dio? Ahora, lo que dice la señora Nadine Heredia, que son fondos privados, ¿quién ha dicho que para cometer un delito de lavado de activos, que presumo, no estoy diciendo que lo haya cometido, tiene que ser producto de la corrupción o tengo que ser yo funcionario público? Absolutamente. Acá el dinero de donde venga, así yo no haya sido funcionario público o haya sido hace 10 años. O sea, ella tiene que decir ahora de dónde viene el dinero. ¿Tiene que haber peritaje o no? ¿Tú qué piensas? Pero por supuesto, estamos incurriendo en un problema, en una falacia. Tanto el fiscal, quien tiene que construir su teoría del caso, como el juez valorar las pruebas y sentenciar, no va a ver solo las agendas. El fiscal tiene que hacer una labor de investigación, tiene que incorporar pruebas, habrán indicios de tal manera de que construya un buen caso tan fuerte que el juez no tenga dudas de que probablemente se ha cometido un ilícito. Por supuesto que tiene que haber todas las pericias, porque así lo dispone la ley, así es. Y justamente quería explicar que la conferencia de prensa que ha dado hoy día la señora Nadine es una defensa que está en el ámbito político. Otra cosa es la defensa ante el Ministerio Público. Entonces no confundamos los espacios. Entonces ella ha dicho que como documento físico lo reconozco de mi propiedad. Ahora vamos a ver el tema del contenido, que ese corresponde, digamos, en la investigación del Ministerio Público. Como digo, tiene que determinarse primero si lo que se ha notado es delito. Tiene que determinarse si realmente esa es una prueba válida. Tiene que determinarse si esas agendas no han sido contaminadas, porque acuérdate que han pasado por varias manos. He estado en el programa Panorama, las ha tenido el señor Gutiérrez, parece que también las ha tenido, creo que los directivos del programa Correo Semanal. Es decir, ha pasado por el frente de manos y cada uno pudo haber añadido. Es más, según los peritos, según los que conocen, habrían hasta varios tipos de letras en esas agendas. Es decir, mismo puño. Dicen también que el propio presidente también ha escrito ahí en esas agendas. Es decir, por eso te digo, o sea, ¿usted cree eso o no? No, yo no creo. Yo creo más en las investigaciones que realiza el Ministerio Público. ¿Usted cree que sí? Porque ya estamos en el campo político. Yo no creo que si escribió el presidente o no. Yo solamente estoy viendo el escrito que ha sido presentado por su abogado el día de hoy, que lo he leído rápidamente, pero lo he leído muy bien. O sea, yo estoy convencido que el contenido está reconocido. Aparte de las pericias que se hagan, porque no ha habido en ningún momento que ella haya dicho que, a pesar que yo reconozco la propiedad de las agendas que son mías, tales contenidos no los reconozco, porque tendría que haber dicho no los reconozco. Y tendría que haber dicho simplemente se ha reservado eso y probablemente lo alegará después. O sea, no le va a contar toda la estrategia. Definitivamente está reconociendo ese dinero. Y además ella dice, por último, fíjense lo que no sé a quién, no está bien asesorada por un abogado. Esto ha sido antes que yo sea primera dama de la nación, ha sido en el año 2006, 2007. No ha sido producto de la corrupción, yo no estoy en el gobierno, pero ¿quién ha dicho que para cometer un presumible delito de lavado de activos tiene que ser dinero de la corrupción o del Estado? No es así. Hoy ha ejercido una defensa política, no jurídica. No, yo estoy es que a lo que vale aquí al final, tú has dicho muy bien, ha perdido el juicio mediático, pero el juicio mediático no la va a condenar si cometió o no cometió un delito de lavado de activos, que se presume. Estoy diciendo bien claro, no estoy diciendo que lo haya cometido. Aquí lo que va realmente a sentenciar y decir si cometió o no cometió un delito va a ser el Poder Judicial. Y estoy hablando netamente desde el punto de vista jurídico. A ver, yo sí creo de que aceptar la propiedad de las agendas no implica no aceptar el contenido de ellas. No necesariamente. Es que tendrías que decirlo. Legalmente tú tienes que decirlo. Yo lo tengo que decir. Así es. Bueno, tienes que decirlo un poco para que nuestros televidentes nos puedan entender. Imagínate tú, señor Mando, tú tienes tu billetera, te roban tu billetera, luego aparece tu billetera con contenidos adentro y te presentan esta billetera y te dicen, ¿esta es tu billetera? ¿Tú qué dirías? Yo creo que la mayoría de televidentes dirías que sí reconocen su billetera. Que reconocen su billetera y no reconozco el contenido. Y lo que está dentro... el contenido, imagínate que hay dólares, hay ese momento cocaína. Pero vas al día siguiente y te presentas y te sometes a las pruebas y etcétera. No, por eso te digo. Yo creo que hoy día ha sido una defensa política donde ella ha reconocido
el físico como de su propiedad, pero no ha reconocido ni el contenido ni que sea una prueba válida, porque para que una prueba sea incorporada a un proceso tiene que cumplir todo un protocolo, tiene que cumplir todo un estándar, porque si no, imagínate, y hay que colaborar para eso. Pero hablábamos de juicio mediático, juicio jurídico, tal cual. Pero estamos, pero decía... lo que yo quería preguntarles es que a ustedes no les parece que el precio político que le está generando al partido la defensa de Nadine Heredia es demasiado alto. Es decir, que amarren la suerte del partido a lo que le pase a Nadine Heredia. Yo creo que cuando termine la investigación y nosotros lo podemos aclarar, creo que la población lo va a entender. Como el caso, por ejemplo, Madre Mía. Acuérdate que en Madre Mía, en el año 2005-2006, hubo una acusación muy grave contra el presidente de violación de derechos humanos. El proceso terminó, fue prácticamente absuelto. Y ahí la gente entendió que se trataba de una persecución, ¿no? Bueno, pero igual, por ejemplo, con testimonios que se cambiaron y con un juez del caso que terminó trabajando en el gobierno. No, pero acuérdate que el caso Madre Mía, no. El caso Madre Mía terminó hasta la Corte Suprema por la presidida por el juez San Martín, que es uno sí, pero el testigo trabaja en el gobierno y cambió de versión. ¿No? ¿Qué podríamos pensar de eso? Por eso te digo, o sea, bueno, en la cual es un buen ejemplo. Pasamos por 3 instancias. Fue primera instancia, Corte Superior, y llegó hasta la Corte Suprema. Es decir, más o menos fueron 9 jueces los que resolvieron por inocencia el presidente, ¿no? Bueno, el siguiente tema tiene que ver algo con lo que yo le preguntaba al Marcelo. Lo que va a hacer esta campaña, lo que se abre a partir de ahora de que el presidente de la República ya convocó, como manda la Constitución, a los próximos comicios generales. Ese es nuestro siguiente tema.